Comenzamos a grabar. Bien, buenos días. Vamos a dar una vuelta por algunos temas matemáticos que van a ser necesarios en algunas de las cosas que queremos tratar ahora, que son temas un poquitito más avanzados. Vamos a hablar un poco de probabilidades y vamos a plantear algunos resultados importantes dentro de lo que es probabilidades que nos resultan necesarios, útiles para los análisis que vamos a hacer de algunos algoritmos que vienen a continuación. Un área de desarrollo muy activo son algoritmos que dependen de elecciones aleatorias. En realidad esto es una cosa que se viene haciéndose bastante tiempo ya, de los años 40, tal vez antes, 50, pero que como que agarró vuelo en este último tiempo. Sorprendentemente, para una montonera de problemas, particularmente problemas muy difíciles de resolver, generalmente problemas NP completos o cercanos a eso, dan soluciones simples, elegantes, que dan excelentes resultados en promedio, incluso algunos algoritmos que en realidad si uno los mira son bastante tontos, digamos. Y con lo de tonto en realidad no quiero ser para nada peyorativo, todo lo contrario. Un algoritmo simple que no se mete en montones de temas intrincados, digamos, del problema, definitivamente es preferible un algoritmo sencillo que no se mete en profundidades, ¿sí? Menos posibilidades de hacerlo mal, menos posibilidades de que alguna parte de nuestro análisis del problema esté errado y por lo tanto estemos obteniendo resultados incorrectos. Para poder hablar de esta clase de temas, y en particular lo que viene a continuación, que es una discusión de un tema bastante importante basado precisamente en probabilidades o análisis probabilístico, que es hashing, y también se puede hacer un análisis de algunos algoritmos, como el caso de Quicksort, que vimos que en realidad estamos promediando sobre una montonera de posibles ejecuciones del algoritmo. Se necesitan herramientas de probabilidades. Vamos a resumir algunos conceptos básicos y algunos resultados que son bastante utilizados en el área de lo que es computación y algoritmos aleatorizados, pero que son bastante útiles acá, digamos. No se usan mucho en otras áreas. Algunas definiciones básicas de dónde viene toda esta historia. Esto viene de algunos matemáticos ludópatas de los siglos XVII por ahí. Razonaban citando el principio de razón insuficiente o principio mínima sorpresa. Por ejemplo, que si se toma un mazo de cartas en inglés, el mazo de cartas inglés, conocido de 4 pintas con cartas que van del as hasta el rey y 5 comodines, y se baraja y se trae una carta, un cuarto de las veces la carta que sacamos va a ser una carta trébol, porque precisamente un cuarto de las cartas son trébol y suponiendo que estamos barajando bien y elegimos realmente al azar, deberíamos sacar una carta cualquiera, digámoslo así, y en cualquiera, un cuarto de los casos será un trébol. Y la misma tipo de razonamiento, una vez en 13 deberíamos estar sacando un as o un 5, qué sé yo. Definieron probabilidad como el número de casos favorables dividido por el número total de casos.
con la justificación de que todos eran igualmente probables, o sea, todos los casos posibles eran igualmente probables. Claro que esa es una definición bastante razonable, digamos, desde el punto de vista intuitivo, pero definitivamente no deja harto que desear desde el punto de vista matemático, porque define probabilidad en términos de igualmente probable. Estamos pillando la cola ahí. Por lo demás, esto supone que el número de casos de los que estamos hablando es finito, que en realidad no es un problema tan serio para nosotros, porque en nuestro caso generalmente vamos a estar tratando con un número finito de casos, pero definitivamente eso deja fuera posibilidades de, qué sé yo, si es que nosotros queremos calcular cuántas veces en promedio tenemos que lanzar una moneda hasta que salga cara, por ejemplo. Tenemos que considerar infinitas posibilidades, porque puede ser que salga cara la primera vez que la lancemos, o la segunda por primera vez, o la tercera por primera vez, y así sucesivamente. ¿Sí? No hay un límite, o sea, no podemos decir que a lo más a las 1537 veces que se lanza la moneda tiene que haber salido cara. Eso no es cierto. ¿Sí? Entonces, formalizando todo esto un poco, no nos vamos a meter realmente en las complicaciones matemáticas que hay detrás del cuento. Se habla de un espacio muestral, que generalmente se nota omega. Es un conjunto de posibles resultados de un experimento al azar. Un experimento es, por ejemplo, lanzar una moneda y en ese caso los resultados posibles son que la moneda caiga cara o caiga cruz. ¿Sí? Con eso obviamente estamos dejando fuera la posibilidad de que la moneda maldita se le ocurra caer de canto, digamos. Se supone que cada ejecución del experimento da exactamente un resultado de omega. ¿Sí? Otro posible experimento podría ser, por ejemplo, lanzar dos dados y nos podemos preguntar entonces cuál es la probabilidad de que salga un 2 y un 3. Y ahí el espacio muestral será entonces qué es lo que muestra el primer dado, qué es lo que muestra el segundo dado. Y tenemos entonces 36 posibilidades. El espacio muestral tiene un tamaño de 36. Un evento es un subconjunto del espacio muestral. Una pregunta con respuesta sí o no respecto al resultado de un experimento. ¿Sí? O sea, como en esa oportunidad vimos cuando estábamos hablando de lenguajes y, ¿cómo se llama? Propiedad de los lenguajes. Un evento en este sentido también es un conjunto y el conjunto básicamente nos da una respuesta sí o no. O sea, en el caso de lanzamiento de la moneda, si el evento que a nosotros nos interesa es que salga un cara, la respuesta va a ser sí, si es que el resultado del experimento es cara, y va a ser no, si es que el resultado del experimento es cruz. En el caso de lanzar dos dados, si estaban preguntando si salía un 2 y un 3, los posibles resultados del experimento que forman el evento S serían: el primer dado da 2, el segundo da 3 y la otra opción que tenemos es que el primer dado de 3 y el segundo de 2. ¿Sí? O sea, tenemos en ese caso un evento de tamaño 2. Vamos a anotar eventos con letras romanas mayúsculas, por ejemplo, A, B, qué sé yo. Resultados en que el evento A se cumple se le llaman favorables para A. Como estamos hablando de que un evento es un subconjunto de omega, tiene sentido hablar del evento omega, conjunto completo, que claramente siempre la respuesta va a ser sí, y eso se le llama seguro. Y el evento vacío, o sea, la situación en que obtenemos ninguno de los resultados, lo que claramente es imposible, pues supone que
el experimento siempre nos da algún resultado dentro del espacio muestral. Y por lo tanto se dice que el evento vacío es el evento imposible. Entonces, estamos en condiciones de definir probabilidades de eventos. Aquí, ojo, que no estamos hablando de la probabilidad del resultado de un experimento, sino que estamos hablando de conjuntos de resultados posibles. Vamos a poner los siguientes requisitos que son bastante razonables. La probabilidad de que ocurra, déjenme poner la probabilidad de que ocurra el evento A, que se nota de esa manera, tiene que estar entre 0 y 1. ¿Okay? O sea, la probabilidad es un número que va entre 0 y 1 y nos dice que si la probabilidad del evento es 0, quiere decir que ese evento es imposible. Si la probabilidad del evento es 1, quiere decir que ese evento es seguro. Y entre medio, digamos, si que la probabilidad es, qué sé yo, un medio, estamos diciendo básicamente que esperamos que ese caso se dé la mitad de las veces. La probabilidad de omega, por lo anterior, es 1. O sea, es bastante coherente con lo que habíamos dicho nosotros de que el evento omega es seguro. Y también, ya que estamos en eso, la probabilidad del evento vacío es 0. La probabilidad de que ocurra A o B, o sea, la probabilidad de la unión de esos dos eventos, es simplemente la suma de las probabilidades, siempre que las probabilidades de los dos eventos, o sea, los dos eventos sean disjuntos. ¿Sí? Si es que no son disjuntos, ahí hay que comenzar a complicarse la existencia, la cosa se pone más divertida, hay que entrar a jugar con el conocido principio de inclusión y exclusión que ustedes deben haber visto. Para extender esto a situaciones de conjuntos infinitos, vamos a decir que la probabilidad de la unión contable de eventos A sub i es la sumatoria de las probabilidades de los A sub i, siempre que los A sub i sean disjuntos a pares, digamos, ¿sí? O sea, no tengan elementos en común. Algunas consecuencias simples de lo anterior: la probabilidad de vacío es 0, como A, para cualquier evento A, unión vacío, es A, y A intersección vacío es vacío. Tenemos que, por las propiedades que nosotros habíamos dicho, que la probabilidad de A es igual a la probabilidad de A unión vacío, que es la probabilidad de A más la probabilidad de vacío. Y de ahí concluimos que la probabilidad de vacío es 0. Lo cual es consistente con nuestras intuiciones, nos sirve para reforzar de que la idea de que vamos por buen camino con nuestras definiciones. La probabilidad de A unión B es la probabilidad de A más la probabilidad de B menos la probabilidad de A intersección B, o sea, el caso simple, digamos, ya se me perdió el término, el principio de inclusión-exclusión. En particular, o sea, esto en el fondo es principio de inclusión-exclusión. Demostrar esto en realidad es bastante similar a lo que hicimos antes. O sea, la probabilidad de A unión B es la probabilidad de A más, o sea, la probabilidad de A unión B es la probabilidad de A más la probabilidad de B, básicamente B menos, digamos, el A intersección B, ¿cierto? Y eso finalmente nos lleva a esta cosa de acá. En particular, como dijimos que las probabilidades son siempre mayores o iguales a 0,
probabilidad de A intersección B es mayor que cero, tenemos lo que se conoce como la cota de unión. La probabilidad de A unión B es siempre menor o igual que la probabilidad de A más la probabilidad de B. Esa es una observación bastante simple, digamos, pero que resulta curiosamente útil. Si A es subconjunto de B, entonces la probabilidad de A es menor o igual que la probabilidad de B. Específicamente, resulta que la probabilidad de B menos A es la probabilidad B menos la probabilidad de A. ¿Sí? Para una colección numerable de eventos A sub I se cumple que básicamente extender lo que estábamos diciendo nosotros con la cota de la unión, que la probabilidad de la unión de eventos es menor que la suma de las probabilidades de los eventos. ¿Sí? Eso en el fondo es la cota de unión en forma extendida solamente. Ahora, nosotros queremos también razonar sobre probabilidades condicionales. Si tenemos dos eventos A y B con probabilidad de B mayor que cero, pues si no, no tiene mucho chiste la cosa, la probabilidad condicional de A dado B, o sea, básicamente estoy diciendo, mire, hice el experimento, sé que se cumplió B, o sea, B es cierto, digamos, B tuvo respuesta sí en ese experimento. Bajo esas condiciones, ¿qué sé acerca de la probabilidad de A? La probabilidad condicional de A, dado que B se dio, digamos, se define como la probabilidad de A dado B, que es la probabilidad de A intersección B, partido por la probabilidad de B. O sea, básicamente, si ustedes se ponen a hacer los monitos, diagramas de Venn y toda esa historia del caso, se dan cuenta que lo que estamos haciendo básicamente es ahora restringir nuestro universo a a B. ¿Sí? No es omega completo, porque ya sabemos que lo que ocurrió realmente es uno de los eventos de B. Y la probabilidad de A intersección B, en el fondo, en ese sentido, es el pedazo de A que está dentro de B. Y eso estamos dividiendo por la probabilidad de B. ¿Sí? Variables aleatorias. Es un tema medio peludo. Una variable aleatoria es el resultado de un experimento. Más que nada nos va a interesar el caso de variables aleatorias numéricas. O sea, obviamente, como en el caso de lanzar una moneda, nuestro resultado del experimento, o sea, la variable aleatoria de ese experimento es el resultado, que puede ser cara o cruz. Pero trabajar con cara o cruz es un poquitito complicado, así que generalmente nosotros vamos a eh, reportar, digamos, los resultados de nuestros experimentos como números. O sea, decir, por ejemplo, cara lo consideramos 0, cruz lo consideramos 1 y tenemos entonces números al respecto. Está claro, sí, también, de que, por ejemplo, en el caso que lancemos dos dados, el resultado en realidad no es un número, sino que son dos. Y ahí tendremos que hacer algunas marihuanas. Pero en general, vamos a concentrarnos en las situaciones en que los resultados de los experimentos son números. Vamos a usar variables hacia el final del alfabeto, mayúsculas, X, Y, etcétera, para representar variables. Y las correspondientes letras minúsculas para los valores. O sea, X mayúscula es una variable, X minúscula es un posible resultado, un posible valor de esa variable X mayúscula. Entonces, si es que nosotros estamos hablando de variables aleatorias numéricas, podemos hablar de que nos interesa el evento en que, por ejemplo, X sea el valor A, o que A sea menor que el valor de X, sea menor que B.
Eso describe eventos de nuestro espacio muestral. Por ejemplo, podemos preguntarnos si al lanzar un dado, el resultado numérico de ese lanzamiento del dado es un 5, o si el número que aparece está entre 1 y 3. O podríamos obviamente también preguntarnos cuál es la probabilidad de que el número mostrado sea impar o que sea uno de 1, 2 y 5. ¿Sí? El valor esperado de la variable x se define como eh, la suma sobre los x, o sea, los posibles valores de x en el fondo, del valor de x por la probabilidad de que la variable x tome el valor x. Y eso se escribe, como aparece aquí, con una E media rara. ¿Sí? Eso es lo que generalmente nosotros entendemos como el promedio. ¿Sí? Una medida importante de la dispersión, de qué tanto varía la variable con respecto a su valor esperado, es lo que se conoce como la varianza, que en el fondo es el valor esperado de x menos el valor esperado de x al cuadrado. ¿Sí? Si es que nuestra variable x toma exactamente siempre un único valor, la varianza va a ser 0. ¿Sí? Si es que puede tomar valores distintos, la varianza va a ser distinta de 0, mientras más desparramados, digámoslo así, estén los valores posibles del resultado de nuestro experimento, el valor de la variable, mayor va a ser la varianza. Comúnmente se usan las notaciones mu para el valor esperado de x y sigma cuadrado para la varianza. Si es que nos encontramos en la situación en que nuestras variables en realidad no son discretas, digamos, no son números enteros, sino que son realmente números reales. Por ejemplo, no sé, supongan el caso de que ustedes efectúan una medición cualquiera, digamos, esa medición va a estar sujeta a errores. Y esos errores no son necesariamente números enteros, sino que, no sé, pues se pueden equivocar al medir una longitud en un medio milímetro, qué sé yo, ¿sí? O sea, pueden ser números reales. En ese caso, en vez de aparecer sumas en nuestra definición de valor esperado, bueno, habrá que tomar la integral correspondiente sobre las probabilidades, pero eso es meterse en otras clases de patas de caballo. Si se supone que los distintos resultados de nuestro experimento son todos igualmente probables, se dice que se distribuyen en forma uniforme. Así se habla comúnmente de elegir uniformemente al azar para indicar que hay un conjunto de posibles resultados, de los que se elige uno al azar, siendo igualmente probable que el elemento elegido sea uno cualquiera del conjunto. ¿Okay? Eso. En realidad, si ustedes se fijan, con esto estamos metiendo debajo de la alfombra el famoso cuento que habían definido los próceres del cuento de decir que igualmente probables y toda esa cosa. O sea, en vez de hablar de igualmente probable, estamos hablando de distribución uniforme y estamos diciendo, oiga, elija uniformemente al azar, por ejemplo. Y con eso estamos entonces suponiendo que se están haciendo las cosas en forma adecuada. ¿Sí? Un resultado extremadamente importante es lo que se conoce como el resultado de la linealidad del valor esperado. Si x1 y x2 son variables aleatorias y alfa y beta son constantes arbitrarias, entonces podemos decir que el valor esperado de esta expresión de acá
es simplemente alfa veces el valor esperado de x1 más beta veces el valor esperado de x2. Nótese que no estamos suponiendo absolutamente nada acerca de x1, x2. Podrían ser iguales, podría ser que x2 es simplemente x1 menos 1, qué sé yo, algún resultado de algún cálculo, digamos, con x1, cualquier cosa, ¿sí? No estamos suponiendo absolutamente nada acerca de esas dos cosas. En el caso de variables discretas, lo que tenemos es que, por definición, el valor esperado de alfa x1 más beta x2 es la sumatoria de alfa x por la probabilidad de x1 sea x, más la probabilidad más beta veces x por la probabilidad de que x2 sea x. Como estos son sumatorias, podemos dividir esa sumatoria en dos, porque las sumatorias la sumatoria es lineal, digamos. Y nos queda exactamente lo que habíamos indicado, ¿sí? Otro concepto importante es el concepto de independencia. Se dice que dos variables x e y son independientes si para todo par de valores x e y la probabilidad de que x sea x y que y sea y es simplemente el producto de las dos probabilidades, ¿sí? Que si ustedes, si volvemos a nuestra definición de probabilidad condicional, básicamente esto en castellano es que sabiendo cuál es el resultado del experimento X, no me dice absolutamente nada acerca de la probabilidad del resultado del experimento Y, ¿sí? Usen la fórmula correspondiente para, ¿cómo se llama? La definición de condicional para ver que eso es así. Se dice que una colección de variables es independiente a pares si para todo i distinto de j y todo par de valores x sub i, x sub j, se cumple la independencia de arriba, ¿sí? Básicamente que dos variables sean independientes, dos resultados de un experimento, de experimentos sean independientes, significa que un resultado no me da absolutamente ninguna información acerca del otro, ¿sí? Se dice que una colección de variables mutuamente independientes y para todo su conjunto de los números, de todas las su conjunto de las variables, digamos, y toda colección de variables x sub i, resulta que la probabilidad de que esas variables, digamos, diferentes, son simplemente los productos correspondientes, ¿sí? Teorema: si las variables x1 y x2 son independientes, entonces el valor esperado de x1 y x2 es el valor esperado de x1 por el valor esperado de x2. Y más en general, si aplicamos una función cualquiera a x1 y x2, el resultado también es el valor esperado de las funciones correspondientes. En realidad incluso podrían ser funciones distintas acá, ¿sí? Lo cual resulta directamente del primer caso, porque si x sub 1 es una variable aleatoria, f de x sub 1 también es una variable aleatoria. Y como no estamos poniendo absolutamente ninguna restricción, échale para adelante nomás. Bueno, si x1 y x2 son independientes, entonces podemos escribir que el valor esperado de x1 y x2 es la suma sobre x1 y x2 minúscula de x1 a x2, probabilidad de x1 igual a x1 y x2 igual a x2,
como son independientes, podemos descomponer esta probabilidad en un producto y eso nos permite entonces descomponer la sumatoria en este producto. Y estamos listos, o sea, simple y fácil. Otro teorema es que si x1 y x2 son variables aleatorias independientes, entonces la varianza de x1 más x2 es la suma de las varianzas. Nuevamente la demostración es bastante simple, digamos. Vamos a abreviar mu sub 1 como el valor esperado de x1 y mu sub 2 como el valor esperado de x2, donde sabemos que el valor esperado de x1 más x2 es mu sub 1 más mu sub 2, que en el fondo es lo que acabamos de mostrar recién. Por lo tanto, nuestra varianza no es más que, por definición, esto de acá, que yo puedo expandir esta expresión de acá y reorganizar, y me queda x1 menos mu sub 1 al cuadrado. Resulta, bueno, hagan el álgebra, digamos, a dar cuenta de que esta cosa calza. ¿Sí? Y viendo esta cosa de acá, tenemos entonces usando la linealidad del valor esperado, tenemos la suma de estos tres valores esperados. Este valor esperado de acá no es más que la varianza de x1, y esto no es más que la varianza de x2. Y resulta que los valores esperados de x1 menos mu sub 1 y x2 menos mu sub 2, que aparecen allí, nuevamente estas dos variables aleatorias de acá son independientes, son ambas cero. Por lo tanto tenemos esto más 0 más esto, que es varianza más 0 más varianza. Eso es exactamente lo que estamos asegurando que íbamos a obtener como resultado. Es común considerar repetir un experimento en forma independiente. O sea, por ejemplo, lanzar una moneda varias veces o lanzar un dado varias veces. ¿Sí? Si el experimento tiene probabilidad de éxito P, donde P obviamente es una probabilidad, por lo tanto está entre 0 y 1, y estamos definiendo como éxito, digamos que resulta cierto, resulta el evento que a nosotros nos interesa. El número de repeticiones independientes X hasta tener éxito tiene valor esperado 1 partido por P y varianza 1 menos P partido por P cuadrado. La variable X, el número de veces que tengo que repetir el experimento hasta que obtenga el resultado esperado, es un número natural. O sea, tengo que ejecutar el experimento 1, 2, 3, 1517 veces hasta que finalmente resulte verdadero, resulte exitoso. Si tiene éxito en la xésima repetición, quiere decir que falló x menos 1 veces y tuvo éxito una vez. ¿Sí? Y como estamos diciendo que todas las repeticiones son independientes, la probabilidad de tener éxito en cualquiera de los lanzamientos es P, y por lo tanto la probabilidad de no tener éxito es 1 menos P. Y entonces la probabilidad de fallar en X menos 1 veces en forma independiente, consecutiva, tiene esta probabilidad, y la probabilidad de después haber tenido éxito tiene esta probabilidad. Y como decíamos, son eventos independientes y por lo tanto las probabilidades simplemente se multiplican.
Esta clase de cosas suele ser útil utilizar funciones generatrices para lidiar con esta clase de cosas. Definimos la función generatriz de probabilidad relevante en este caso. Gz es la función, la sumatoria sobre x mayor o igual a 1, porque el x tiene que tomar valor al menos 1. Lo hacemos al menos una vez el experimento, si no, imposible que tengamos éxito, ¿cierto? La probabilidad de que x sea x, z a la x, ¿sí? En nuestro caso particular, la probabilidad es 1 menos p, x menos 1, p, y por lo tanto la función generatriz de probabilidad para nuestro caso particular es esta, que podemos reorganizar este cuento para anotarlo de esta forma, y las manipulaciones tradicionales de eh, series de potencias, en este caso es una simple serie geométrica, nos dicen que el resultado de eso es simplemente esto de acá. Y la gracia de la función generatriz de probabilidad es que nos permite calcular la estadística, o sea, el valor esperado y la varianza, en este caso particular que nos interesan, en forma bastante sencilla. El valor esperado de x es simplemente g' de 1. Dense el trabajo de escribir qué es lo que significa eso, digamos, y se van a dar cuenta de que es exactamente lo que queremos calcular. Y esa es la gracia de la función generatriz de probabilidades, que nos permite calcular esta clase de cosas en forma tan simple. Y en este caso, si se dan la lata de calcular la derivada correspondiente de nuestra función generatriz de probabilidad para la derivada correspondiente la evalúan en 1, van a obtener exactamente este resultado. Dándose la vuelta, digamos, en realidad esto suena lógico porque si la probabilidad que tengamos éxito es 1, o sea, P es 1, esto me dice que el número de repeticiones que necesito hacer en promedio para tener éxito es una sola, lo cual hace sentido, ¿sí? Y por el otro lado, si es que la probabilidad de tener éxito en un caso particular es muy chica, esto nos dice que el número de repeticiones va a tener que ser muy grande, lo cual también hace sentido, no es totalmente descabellado. Nuevamente, haciendo las jugarretas del caso, llegamos a la conclusión de que la varianza de x la podemos expresar como la segunda derivada de la función generatriz de probabilidad evaluada en 1, más la primera derivada menos el cuadrado de la primera derivada. Nuevamente, eso se puede obtener manipulando nuestra hermosa formulita, digamos. No es mayor ciencia. Y nuevamente, aplicando esto a nuestra función, la función generatriz de probabilidades que nosotros acabamos de derivar para el proceso de repeticiones independientes, nos dice que la varianza es 1 menos p partido por p cuadrado. Nuevamente, si es que la probabilidad es 1, esto me dice que la varianza es 0, o sea, realmente que no hay ninguna variación entre el número de experimentos que tengo que efectuar para obtener el éxito, ¿sí? Claro, todas las veces voy a obtener éxito a la primera vuelta y estamos listos, digamos. O sea, realmente no hay ninguna variación. Por el otro lado, si es que el P es muy chico, la varianza es muy grande. O sea, si es que tenemos que seguir la situación de lanzar una moneda, me dice que la varianza, suponiendo que las probabilidades de cara y cruz son ambas un medio, la probabilidad sería 1 menos un medio partido por un medio al cuadrado. O sea, 2, ¿sí? Estoy muy mal, no, sí, 2.
Si es, qué sé yo, la probabilidad de tener éxito es 1 en 100, la varianza es mucho mayor, digamos, ¿sí? Es 10.000 eh, por 99, 99 parte por 100, ¿sí? O sea, voy a tener que la variación, digamos, entre el número de veces es bastante grande. Otro tema que aparece con relativa frecuencia en esto es hablar de convexitud. Suele ser útil considerar si las funciones que tenemos entre manos, y no queremos aquí el detalle de la función, sino que queremos tener solamente en el fondo una idea cualitativa de la función, clasificar las funciones entre convexas o posiblemente cóncavas, ¿sí? Se dice que la función f es convexa, ¿sí? Para todos los valores de alfa entre 0 y 1, alfa f de x más 1 menos alfa f de y es mayor o igual que alfa f de x más 1 menos alfa y, ¿sí? O sea, en el fondo, si lo miran de esa manera, esto me dice que la función cae por debajo de los dos puntos extremos en todo el rango, ¿sí? Al revés, se dice que la función es cóncava si es que la función está siempre por encima del rango. O sea, a ver, Profe, tengo una pregunta acá, de hecho, sí, dígame. porque aquí tenemos ya es la misma función, a alfa f de x más, etcétera, mayor o igual, ahí sería convexa, y menor o igual es cóncava. Pero ¿qué sucede en el caso de que es igual? Porque eso al parecer cumpliría tanto con Cumple los el... dos, sí. Sí. ¿Qué sucede en ese caso? Bueno, si es que a ti te interesa, si es que la función es convexa, como la situación de acá, digamos, este es nuestro x, este de acá es nuestro y, este es un punto intermedio, ¿sí? Acá este es alfa x más, ay, si esta cuestión es muy difícil de escribir con esto. En ese punto, digamos, la función claramente cae por debajo de la línea recta, que en el fondo es lo que está representando esto de acá, ¿sí? Claro. Ahora, tal como tú muy bien dices, si es que la función en realidad es una línea recta, es tanto convexa como cóncava. Y no hay problema con eso, ¿sí? En general, lo que nosotros vamos a decir, oye, si la función es convexa, entonces se puede concluir tal o cual cosa. Generalmente no vamos a usar mucho el hecho de que sea cóncava. Una función que tenga guardas para los dos lados, digamos, en el fondo alguna función que, por ejemplo, y aquí probablemente tenga que cambiar el color, alguna función que haga una cosa como esta, no es ni convexa ni cóncava, ¿sí? O sea, en el fondo básicamente me está diciendo que se mantiene siempre a un lado de la curva que une los dos. Volvamos a esto. Y no sé qué pasa. Ah, perfecto. Tengo que borrar eso. Y ahí sí. Ah, no, esta cosa ahora. Esta cosa definitivamente me odia. Desigualdad de Jensen. Creo que aquí, por inducción, si la alfa sub i son todos mayores o iguales a 0, con la suma de los alfa sub i iguales a 1,
para una función convexa tenemos que la sumatoria de los alfa sub i, f de x sub i, son mayores o iguales que f evaluado en la sumatoria de los alfa sub i, x sub i. ¿Sí? En el fondo eso es extender lo mismo, pero a más puntos nomás. Si aplicamos esto a alguna variable aleatoria que sea finita, con los alfa sub i, las probabilidades de los distintos valores de x, obtenemos lo siguiente. La desigualdad de Jensen. Si la función f es convexa, entonces la función f aplicada al valor esperado de x es menor o igual que la función, el valor esperado de la función x, de x. ¿Sí? Esa es una desigualdad bastante importante, digamos, y esa es en realidad la razón de estar interesado en funciones convexas. Obviamente la desigualdad de Jensen ustedes la pueden dar vuelta y decir que si la función es cóncava, entonces el valor esperado, el signo se cambia de dirección. ¿Okay? Una desigualdad importante es la desigualdad de Markov. La vamos a usar bastante en lo que viene a continuación. Si x es una variable aleatoria discreta que no toma valores negativos, o sea, es 0 o mayor, y sea c una constante mayor que 0 cualquiera. Nos interesa obtener alguna cota para la probabilidad de que el valor de x sea mayor o igual a c. Podemos escribir mu es el valor esperado de x, básicamente por notación y definición. Eso, por definición, es simplemente la sumatoria. Déjenme nuevamente poner esta cosa acá. Es esta suma. Y esta suma yo la puedo descomponer en la suma sobre los valores de x que son menores que c y los valores de x que son mayores que c. ¿Sí? Esta suma de acá, como todos estos términos de aquí, el x es siempre mayor o igual a 0 y las probabilidades son todas siempre mayores o igual a 0, esta parte de la suma es siempre mayor o igual a 0. Por lo tanto, la suma completa, o sea, el mu, va a ser siempre mayor o igual que esta suma de acá. Ahora, como aquí estoy sumando sobre los x que son mayores que c, eso a su vez es mayor que la suma de los c veces las probabilidades, que en el fondo este c es una constante, lo puedo sacar afuera, y la sumatoria de los x mayor o igual a c, de las probabilidades de que x sea igual a x, no es más que, por definición obvia, la probabilidad de que x sea mayor o igual a c. ¿Sí? Resulta entonces que, y esa es la desigualdad de Markov, que la probabilidad de que x tenga un valor mayor o igual a c es menor o igual que el promedio, el valor esperado, partido por c. Como ustedes se fijan, aquí no estoy suponiendo absolutamente nada acerca de los valores ni la distribución de los valores de x. Simplemente la única condición que estoy poniendo es que la variable x sea no negativa. Como tal, obviamente esto es una cota bastante suelta, pero tiene la gracia que esta cota se cumple independiente de lo que nosotros podamos suponer acerca de x. Una desigualdad pariente de la anterior
es lo que se conoce como la desigualdad de Chebyshev. Sí, el mismo Chebyshev de los eh, polinomios Chebyshev. Nos interesa acotar la probabilidad de que de valor absoluto de x menos mu sea mayor o igual, sea mayor que alguna constante a, donde, bueno, a obviamente se supone que es positivo, digamos, y aquí no estoy suponiendo que las variables aleatorias sean positivas necesariamente. Y estamos en el fondo dando mu como el valor esperado de x simplemente. Notamos que el evento que nos interesa acá, o sea, el evento de que el valor absoluto de x menos mu sea mayor que a, es el mismo evento que x menos mu al cuadrado sea mayor que a cuadrado. ¿Sí? Como a su vez ahora independiente que lo que sea x menos mu cuadrado es una variable no negativa, podemos aplicarle la desigualdad de Markov. Y si recordamos que el valor esperado de x menos mu al cuadrado es la varianza de x, o sea, lo que habíamos anotado como sigma cuadrado, resulta que la probabilidad de este evento, lo que a nosotros nos interesa, es igual a la probabilidad de este evento, que como decíamos podemos aplicar la desigualdad de Markov, que nos dice que la probabilidad de esto es menor o igual que esto, y el valor esperado de ahí no es más que sigma cuadrado. O sea, la probabilidad de eso es sigma cuadrado partido por a cuadrado. Nuevamente, nótese que no estamos suponiendo absolutamente nada acerca de la variable aleatoria x. Ni siquiera en este caso estamos suponiendo que sea necesariamente positiva. O sea, esto nos dice qué tan lejos del, del valor esperado podría estar el cuento, digamos, ¿sí? En particular, si sustituimos A como C veces sigma, la desigualdad de Chebyshev nos dice que la probabilidad de que el X menos el valor esperado, el valor absoluto, sea mayor que C veces sigma, es 1 partido por C cuadrado. O sea, la probabilidad de que nos alejemos, por ejemplo, más de 2 veces el sigma, la dispersión del centro, tiene probabilidad menor o igual a 1/4. ¿Sí? Y aquí sí entramos en algo un poquitito más, más peludo, digamos, pero que sí probablemente en los ramos de probabilidad estadística que ustedes tengan esta clase de cotas no se discutan, sí se discutan las de Markov y de Chebyshev, pero no las de Chernoff. Las de Chernoff son útiles para nuestros pérfidos fines con algoritmos generalmente. Teorema cota superior de Chernoff, hay igualmente un teorema similar con una cota inferior, digamos. Sean x1, x2 hasta x sub n variables aleatorias discretas, mutuamente independientes, con, que tienen rango entre 0 y 1. En realidad uno puede hacer algunos chamullos acá, digamos, para considerar rangos distintos, pero aquí estamos suponiendo rangos 0 y 1 para simplificar las cosas. En realidad, la mayor parte de los usos que se hacen de las cotas de Chernoff son situaciones en las cuales tengo variables aleatorias cuyos valores son exactamente 0 o 1. O sea, 0 si es que esa situación falló, 1 si la situación tuvo éxito, cosas de esa clase. No es el único caso, digamos, pero es el caso más típico. Sean entonces x1 hasta x sub n variables aleatorias discretas, mutuamente independientes, y consideremos la variable aleatoria x, que es simplemente la suma de los x sub i, y sea mu el valor esperado de x. En el fondo sabemos que
¿cómo se llama? El valor esperado es lineal, así que eso no es más que la suma de los valores esperados de los distintos x sub i. Ojo, aquí no estamos suponiendo que tengan la misma distribución ni nada, sino que simplemente estamos suponiendo que son independientes. Resulta entonces que para todo c mayor o igual a 1, la probabilidad de que el valor, el promedio, digamos, la suma, no el promedio, perdón, la suma de los x's sea mayor que c veces mu, es menor o igual que e a la menos beta c de mu, donde beta c es esa función rara que aparece ahí. ¿Sí? Vamos a partir con la demostración que es el núcleo, el centro de todo el cuento. Y esa demostración va a decir, oye, para poder llegar a acotar esta cosa voy a tener que acotar unas expresiones más o menos feas, y la demostración de que esas cotas realmente son ciertas las vamos a dejar para demostrarlas después. Si quisiéramos ser rigurosos y ordenados, en realidad deberíamos demostrar esas cotas antes para poder usarlas dentro de nuestro teorema, pero eso es pito de qué escopeta, me sale con este producto raro. Así que por eso está esto puesto de cabeza. Vamos a dejar anotado para uso futuro que la función beta es convexa siempre que c sea mayor que 0, con un mínimo en c igual a 1, donde beta de 1 es 0. ¿Sí? Que esa función es convexa queda como entretenido ejercicio para ustedes. El punto clave es exponenciar ambos lados de la desigualdad c mayor o igual, x mayor o igual que c mu, y aplicarle la desigualdad de Markov. O sea, tenemos que la probabilidad de x mayor o igual que c mu es en realidad es el mismo evento, es el que estamos hablando, que sea la x mayor que c elevado a c mu. Que a eso podemos con toda calma y tranquilidad aplicarle la cota de Markov, que nos dice que eso es menor o igual que e elevado a c, el valor esperado de c a la x, partido por c a la c mu. Y resulta, en el siguiente lema, que esa cosa de allí se puede acotar como e a la c menos 1 mu, partido por e a la mu c logaritmo de c, que es exactamente el e a la menos beta c que nosotros habíamos prometido. Y el lema que vamos a usar entonces es que el valor esperado c a la x es menor o igual que e a la c menos 1 veces mu, bajo las condiciones que habíamos puesto, o sea que el x es la suma de los n x sub is, y los x sub is a su vez tienen rangos entre 0 y 1 cada uno. La demostración es bastante sencilla, digamos, poco aparatosa, pero sencilla. E a la cx es el valor esperado de c elevado a x1 más hasta x sub n, por la definición de x. Como ese es un c elevado a una suma, eso lo puedo escribir como el producto de los c elevado a cada uno de los elementos correspondientes, ¿sí? Que es la segunda línea, esto de acá. Como son valores independientes los x sub i, y por lo tanto son valores independientes los c elevado a x sub i, yo sé que el valor esperado es simplemente el producto, la línea siguiente. Y resulta que eso lo podemos acotar
cada uno de estos factores, digamos, lo podemos acotar de esta manera, cosa que vamos a ver más adelante, ¿sí? Y podemos ahora entonces, después de hacer esta jugarreta, eh, agrupar nuevamente factores, digamos, factorizar todo este cuento. Resulta que es e elevado a c menos 1 por la suma de los valores esperados. Y aquí parece que repetí una línea innecesariamente. Y tengo entonces finalmente que el e a la cx es menor o igual que el valor esperado de c a la x es menor o igual que e elevado a c menos 1, el valor esperado de x. ¿Sí? Y nos falta entonces ahora demostrar esta otra jugarreta que tenemos ahí. Finalmente tenemos que el valor esperado de c a la x sub i es menor o igual que e elevado a c menos 1 de x, el valor esperado de x sub i. En lo que sigue, las sumas son sobre los valores x que pueda tomar la variable x sub i. Por la definición de x sub i, el x está siempre entre 0 y 1. Si es que ustedes prefieren variables continuas, acá cambian ¿cómo se llama? La sumatoria por una integral. Por definición del valor esperado, el valor esperado de c a la x sub i no es más que esta sumatoria de acá. ¿Sí? Como la función c a la x es convexa, resulta que c a la x y el x minúsculo que tenemos está siempre entre 0 y 1. Tenemos que se cumple esto. Cuando c es 0, el valor de esa cosa es 1. Cuando x es 1, es c a la x. ¿Sí? Sí, aquí tenemos, perdón, es c. Y esta es la interpolación entre los dos por la probabilidad correspondiente. Ahora, como podemos descomponer esta suma en estas dos cosas, o sea, podemos agrupar esta cosa de esta manera. La suma de las probabilidades de los x sub i igual a x, por definición, en el fondo es 1. Y me queda la sumatoria de estas cosas de acá. El 1 menos c constante sale afuera, me queda la sumatoria sobre x de esta cosa de aquí, que es precisamente el valor esperado de e de x sub i. Y estamos. Pero resulta que una demostración, otra de las tantas desigualdades extremadamente útiles, es que 1 más z es siempre menor o igual que a la z, siempre, por lo tanto podemos escribir esta cosa de acá, acotarlo de esta manera. ¿Sí? Y con eso tenemos cumplida la promesa de que íbamos a mostrar esto. El segundo paso no usa la desigualdad, ¿sí? De ahí que es lo que nos permite simplificar algunas cosas, digamos. ¿Sí? Y esta desigualdad aquí es porque esta función de acá es convexa. En este caso particular, que la función es convexa significa que su segunda derivada es mayor que 0. ¿Sí? Si ustedes derivan esa función de ahí dos veces en el rango entre 0 y 1, se dan cuenta que la derivada en todo ese rango siempre es mayor que 0. Ocasionalmente, como tenemos una cota inferior, nos interesa una cota superior, que la del siguiente teorema, que en ese caso, con las mismas suposiciones, tenemos ese resultado que
el desarrollo es bien parecido, digamos, al anterior, así que no vamos a, bueno, podemos saltarnos esa cosa. Estamos ya casi en la hora por lo demás, así que, bueno, resumen rápido, definimos experimentos, eventos, probabilidades, variables aleatorias, definimos el que dos variables sean independientes. Vimos algunas cosas de valores esperados, varianzas de variables aleatorias y dedujimos algunas relaciones y cotas importantes. La linealidad del valor esperado, las cotas de Markov, Chebyshev y Chernoff. Como les decía, probablemente las cotas de Markov y Chebyshev las van a ver por todos lados. Aquí vamos a usar bastante, o se usan bastante en realidad, las cotas de Chernoff cuando se habla de algoritmos en los que entra a jugar el azar. Y con eso terminamos por hoy día. Vamos a utilizar estas herramientas pronto para, a partir de la próxima clase en realidad, para analizar algunos algoritmos en los cuales se usa variables aleatorias en su funcionamiento, en particular caso de hashing, que es lo siguiente que vamos a ver. No sé si quedan consultas o preguntas sobre lo que vimos. Por favor, echen una mirada a esto. Tengan las fórmulas del caso a la mano, digamos. No tienen por qué aprendérselas de memoria, porque las vamos a usar con cierta regularidad, ¿sí? En lo que sigue a continuación. Si no hay más comentarios ni consultas, quedamos hasta acá por ahí, por hoy día. Nos vemos entonces la próxima semana, el lunes. Ya nos saltamos 2 lunes ya, así que está bueno saltarse lunes acá. No más feriados brujos, por favor. Bien, nos vemos entonces, ya que nadie quiere comentar nada todavía. Y cuídense, los que no se han vacunado aún, por favor recuerden vacunarse, tanto por ustedes como por los que nos rodean. La única salida que tenemos a este embrollo en que estamos metidos ahora de estar encerrados y no poder compartir y tener que hacer clases en este formato bastante incómodo es que todos nos vacunemos y por lo tanto podamos superar esta pandemia. Nos vemos entonces el próximo lunes. Que lo pasen muy bien. Chao, chao. Que le vaya Chao, muy bien, profe. profe.